Muy buenas tardes a todos los miembros de Estudiabetes y bienvenidos a su video chat semanal. Hace unas semanas habíamos estado un poco perdidos, teníamos unos videochats que habían sido a través de un video ya previamente grabado, pero estamos nuevamente aquí en vivo y esta mañana o esta tarde para mí estamos con el doctor Carlos Antillón. Al doctor Antillón lo hemos visto ya en otras ocasiones hablándonos acerca de la tecnología y el manejo de la diabetes tipo 1. Como ustedes saben, él es endocrinólogo pediátrico. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que a mí me preocupa mucho porque recibo muchas preguntas y cada vez lo lees más en la prensa. Desafortunadamente, la obesidad infantil está aumentando a un paso agigantado. Esto está trayendo unas consecuencias a la salud de los niños y estamos viendo niños con diabetes tipo 2 y jóvenes adolescentes con diabetes tipo 2. Esto es muy preocupante porque esto antes no lo veíamos. ¿Qué quiere decir? Que algo estamos haciendo mal, algo está pasando en nuestra sociedad, que estamos tergiversando el proceso de alimentación, las actividades físicas, y como papás y como padres responsables, abuelos, tías, porque aquí tenemos abuelos y tías también, queremos educarlos a que vayamos haciendo mejores decisiones y vayamos educando de manera correcta. Recuerden que siempre hemos dicho, nosotros los padres somos los ejemplos de nuestros niños, así que vamos a aprender un poco, vamos a comenzar a hacer los cambios. Carlos, doctor Antillón, bienvenida. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí, por siempre estar dispuesto a ayudarnos a llevar información. Muchas gracias, Mila, por la invitación. Con todo el gusto de siempre de entrar en comunicación con ustedes y pues listos para platicar. Carlos, vamos a comenzar. México tiene, tú estás en México, México tiene una de las tasas de obesidad infantil más altas, eso lo leí recientemente. Vamos a comenzar explicando cuál es la diferencia entre lo que es sobrepeso y obesidad. Y esto es aplicable para adultos y para niños. Claro. Sí, en realidad para hablar de esa diferencia entre sobrepeso y obesidad, abriendo el paréntesis, por supuesto, lo que mencionabas, México es el país con el índice más alto de obesidad infantil. Y el segundo más alto de obesidad en adultos son Estados Unidos. Pero, a ver, el sobrepeso es cuando, estrictamente para hablar de eso, tenemos nosotros como médicos que sacar un numerito que se llama el índice de masa corporal. El índice de masa corporal, en palabras simples, es la proporción que hay entre peso y estatura. Nosotros debemos de graficar el índice de masa corporal de un niño, una niña, en tablas, en percentilas. Y entonces, digamos, el índice de masa corporal en la percentil 50 es alguien de complexión media. Un niño, una niña flaca está en la percentil. Para hablar de sobrepeso es que el índice de masa corporal, de acuerdo a la edad, está entre percentil 85 y 95. Es decir, hay kilos de más, pero no tantos, digamos, ¿no? Y para hablar de obesidad es cuando ya el índice de masa corporal está por arriba de percentil 95. Antes hablábamos de obesidad de primer, segundo y tercer grado. Hoy solo hablamos de obesidad o de obesidad mórbida cuando ya el tema es muy extremo. Entonces, digamos, el concepto es la relación que hay entre peso y estatura, independientemente de ser un niño o un adulto, debe guardar ciertas proporciones. Entonces, lo importante es que cuando los niños van a una consulta pediátrica, vean sus gráficas, peso para edad, talla para edad, el índice de masa corporal, que nos puede definir y no nada más decir, ay, es que está muy rollizo, muy llenito, ¿no? Tenemos que verlo en números, ¿no? Entonces, ese es un indicador muy simple. Para sacar el índice de masa corporal es dividir el peso entre la estatura en metros al cuadrado. Eso lo hacemos nosotros, el peso en kilos, que es como la unidad que usamos en México, entre la estatura en metros al cuadrado y la índice de masa corporal, ¿no? Entonces, hay que graficarlo para definir quién tiene un peso normal, quién tiene sobrepeso y quién tiene obesidad. Y es muy importante un dato que acabas de decir. El peso ideal para cada persona varía de acuerdo al tipo de cuerpo que tenga y la estatura. Porque, por ejemplo, uno de los errores es que tal vez todas las mujeres quieren pesar 120 libras, no sé en kilos cómo son, pero tienes que verificar 120 libras en una mujer de 5 pies, 9 pulgadas, o sea, casi 6 pies, una mujer muy alta se va a ver muy delgada. Así que es muy importante que esto vaya siempre a la par y que hablen con los pediatras en este caso, que es que estamos hablando de los niños, cuál es el peso ideal que debe tener mi hijo. Hay algo aquí, y son varios comentarios que nos han llegado cuando comenzamos a hacer la promoción de la entrevista, y es el tema cultural.
el tema de que varias personas me dijeron, a mí de pequeña, hasta que yo no me terminaba el último pedazo de comida en mi plato, yo no me podía parar de la mesa. Y ahora de adulta esa persona entiende que, que comió en exceso cuando era pequeña, fue muy llenita y luego tuvo problemas de alimentación tratando de bajar de peso. Nuestra cultura latina, que tiene una relación tan estrecha con la alimentación, ¿cómo podemos llevarle el mensaje de que el niño más gordito o más rellenito no es el más saludable? Yo creo que estás tocando un punto muy, muy trascendente, ¿no? Y esto nace desde que son bebés, vamos a ubicarnos. Hoy día sabemos que la alimentación ideal para un bebé recién nacido, pues la leche materna, ¿no? No vamos a discutir mucho el tema, pero sabemos que ese es un factor protector. Los bebés que toman leche materna suelen ser bebés muy gorditos a los primeros meses y se ven muy sanos y se ven muy bien. Y sabemos perfectamente que esos bebés, si se alimentan bien, después van a ir adelgazando. O sea, un bebé de 6 meses, 8 meses que se vea gordito, tiene el concepto de verlo, ¿no? De verlo rollizo, cachetón y todo esto. Pero lo importante es ver que esas gráficas que tenemos de peso y talla para edad vayan guardando cierta proporción. Lo natural es que los bebés sean llenitos, gorditos, y conforme llegan a los 2, 3 años de vida, vayan adelgazando. Ahí creo que está uno de los puntos claves, que si van adelgazando, las mamás empiezan a decir, ay, es que ya está mi hijo muy flaco, y la abuela dice que está enfermo porque está muy flaco. Entonces, cuando la tendencia natural es esa, ser llenitos de bebés, cachetones, todo esto, y luego vayan adelgazando. Y creo que por ahí tenemos que empezar. O sea, esto tiene mucho que ver con un seguimiento pediátrico adecuado. Y que no digamos, pues sigue gordito y sigue muy sano. No, más bien vigilar cómo se comportan esas gráficas, tanto en peso como en estatura, e ir viendo que no rebase las percentilas normales, las adecuadas, pero eso lo tenemos que objetivizar, pues, ¿no? Y no decir, pues yo soy gordito y luego me estiro y no pasa nada. No. Lo importante siempre es eso, ¿no? Yo en términos de endocrinología siempre insisto que hay que ver las gráficas para cada niño, cómo está creciendo en peso y en estatura. Entonces, créeme que una duda pediátrica común en las consultas después de todo pediatra es, bueno, es que mi niño que tiene 2 años ya no come. Pues eso es lo normal, no puede comer tanto como cuando era bebé. Y entonces las mamás quieren darles vitaminas, quieren darles suplementos que no necesitan, ¿no? Sí, tenemos esa relación cultural muy fuerte. Uno de los testimonios de una persona que nos dejó, me dijo que en su casa, ella cuando tuvo sus hijos, la educaron a que el niño tenía que ser muy llenito, y ella dice, yo tengo sobrepeso, toda mi familia tiene sobrepeso, y hoy día sus hijos tienen sobrepeso, pero ella está creando conciencia y me dice, yo necesito cambiar porque ya ella como mamá tiene diabetes tipo 2. Y eso es lo que queremos ver cómo podemos romper un poco esta cadena de que mi abuela tuvo diabetes tipo 2, yo tendré diabetes tipo 2, mis hijos tienen ese factor también. ¿Cómo podemos continuar rompiendo esa cadena? Doctor Antillón, en la clínica, ¿usted ha visto un incremento grande en la obesidad y sobrepeso en los niños? Sí, por supuesto. Eso podría yo comparar pensando en mi época de niño, en los 70s y principios de los 80s. La realidad, por ejemplo, en la Ciudad de México es que en aquellos tiempos pues, los niños regresábamos de la escuela y salíamos a correr a la calle y podíamos ir para arriba y para abajo. Hoy, por cuestiones de seguridad, es algo que no se hace fácilmente. La actividad física que tienen hoy los niños no es tan libre, digamos, ¿no? Y además, pues tampoco había tanto videojuego en aquellos tiempos y hoy los niños se entretienen mucho con eso. Es un problema, yo creo que cultural. En la Ciudad de México es un tema de seguridad, que, insisto, pues hoy yo no le puedo decir a mi hijo de 13 años que se vaya a jugar a la calle, no, ni por error, tristemente, ¿no? Entonces, tenemos que buscar los momentos para la actividad física. Tenemos que pensar en que pues, va cambiando nuestra realidad social, los tiempos disponibles, y eso tenemos que irlo modificando. Lo importante, por supuesto, es eso, que los niños y los jóvenes, los adolescentes, tengan actividad física en forma y que deberían hacer ejercicio diario, pero hoy no es tan sencillo como antes. Y la alimentación yo no creo que haya cambiado mucho. Yo comía golosinas, ¿me explico? Comía golosinas y nunca me pasó nada, pero hacía demasiado ejercicio. Eso hoy no lo podemos combinar tan fácil.
se ha satanizado mucho en México a la comida chatarra. Y pues yo no creo que sea tema de prohibir, o sea, mis hijos pueden comerse un pastelito, una dona, yo no veo un problema, mientras no se exceda, por supuesto. Entonces hay que hallar un equilibrio, no se trata ni de prohibir alimentos, ni, vamos, llegar a los extremos nunca será bueno, ¿no? Entonces los niños comen golosinas, y eso es natural, pero pues, no pueden alimentarse de golosinas, eso no es correcto, ¿no? Entonces tenemos que luchar mucho en el día a día, pues, ¿no? Y trabajar con los pediatras y con las mamás para que vigilen que sus niños no estén creciendo ni ganando más peso del que deben, ni creciendo menos y este tipo de cosas, ¿no? Sí, además también como padres debemos tratar de alguna manera divertida de incluir algún tipo de actividad física. Y como muy bien dice usted, doctor, desafortunadamente los niños no pueden hacer lo que hicimos nosotros, que corríamos desde la mañana hasta por la tarde en todas las casas de los vecinos, nos montábamos en bicicleta, nos íbamos al parque, pero como papás tenemos que buscar maneras de que, oye, también nosotros papás nos vayamos a hacer algo, a caminar, a correr, tratar de sacar ese tiempo y que los niños entiendan que no es un castigo, sino que es algo divertido que tenemos que hacer todos como familia. Claro. Porque usted ha dado en el clavo. Yo soy mamá de 3 varones, ellos son muy activos, afortunadamente ellos tienen un poco de patio donde ellos pueden salir, pueden jugar, pero el día que Jaime quiera comerse una dona, Jaime vive con diabetes tipo 1, él se come su dona o su pastel, igual que sus hermanos, pero es comérsela y no echarse al sofá, es comérsela e irse a correr bicicleta, e irse a jugar, y así pues vamos creando ese balance. Claro. En términos de lo que es la obesidad y el sobrepeso en los niños, como médico, ¿qué es lo que le preocupa de la salud futura o de la salud a corto plazo de estos niños? No, bueno, por supuesto, si hablamos de la población hispana, que es a quien nos estamos dirigiendo, por supuesto, en este chat, en este foro, ya por genética, los hispanos tenemos un altísimo riesgo de desarrollar diabetes. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros papás, abuelos, tíos y nuestros familiares mayores que nosotros, pues tienen diabetes tipo 2. Entonces el riesgo genético es muy alto, pues. En ese aspecto, si combinamos un riesgo genético con malos hábitos, con exceso de comida chatarra, con falta de ejercicio, la obesidad, el sobrepeso y la obesidad son un factor de riesgo muy grande para desarrollar eso. Hoy sabemos, la pena mencionarlo, que existe un síndrome que se llama síndrome metabólico. El síndrome metabólico está como muy de moda desde hace muchos años, tanto en adultos como en edad pediátrica. Son pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, cualquiera de las dos cosas, tienen muchas alteraciones en el metabolismo de grasas, de colesterol, de triglicéridos, y tienen algo que nos llaman la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, perdón, es un tema muy delicado que podemos detectar mucho antes de que cause enfermedad. En hispanos, y ustedes, vamos, es importante que lo observen, es muy común en la adolescencia, sobre todo cuando hay sobrepeso y obesidad, que la piel se pigmente mucho. La piel, sobre todo en el cuello, en las axilas, en las ingles, se empieza a ver como percudido. Esta zona atrás del cuello se empieza a ver percudido, adelante del cuello también, las axilas, las ingles, y luego las abuelitas les dicen, no, es que hijo, hija, no te bañas, ¿no? Eso es algo muy común, y no es que no se bañen, es una pigmentación especial que está asociada a la gente, al latino, al hispano, que tiene sobrepeso o obesidad. Si nosotros detectamos esa resistencia a la insulina desde que son niños, podemos medirla incluso, y ser mucho más conscientes, y no pensar pues que es nada más mugrita, que no se está bañando el chico, el niño o la niña, ¿no? Entonces, ese síndrome metabólico hay forma de detectarlo a tiempo y que no nos lleve a otras enfermedades. Esta gran epidemia de obesidad que ha habido en muchos países nos lleva a un incremento altísimo en la incidencia de diabetes tipo 2. Aquí yo creo que vale la pena mencionar un punto. Todavía en México, hacia fines de los 90, cuando hablábamos de un niño o un adolescente diagnosticado con diabetes, la mente de los médicos era, pues tiene diabetes tipo 1, la diabetes infantil o juvenil, como se le llamaba antes. Y a partir de fines de los 90 y principios de la década pasada,
cambió mucho este enfoque. Y hoy sabemos que hay una gran incidencia de diabetes tipo 2 en niños y en adolescentes. En México hay estudios interesantes que alrededor del 100% de los pacientes pediátricos con diabetes, un 65-70% son tipo 1, pero un 35-30% son tipo 2, o sea, es muy alta la incidencia. Y no porque haya bajado la diabetes tipo 1, sino porque ha subido mucho la diabetes tipo 2, más rápido, quiero decir. Entonces, hoy sabemos que todo niño o adolescente que es diagnosticado con diabetes, si está asociado a sobrepeso y obesidad, tenemos que buscar diabetes que sea tipo 1, que sea tipo 2. También hay pacientes con diabetes tipo 1 que se diagnostican y que tienen sobrepeso y que pueden ser tipo 1. Pero el mensaje es que hay que hacer estudios más a fondo, documentar si es tipo 1 o tipo 2, por la relevancia, por las diferencias, obviamente no porque sea la buena o la mala, como mucha gente dice, ¿no? Sí, eso es un punto muy importante. Además, también que como padres debemos entender que la diabetes tipo 1 ocurre en niños completamente en pesos normales, porque muchas veces la gente dice, pero es que, ¿cómo es posible que mi hijo tenga diabetes tipo 1 porque él no está sobrepeso? Y es importante dejar claro que en la diabetes tipo 1 no tiene que haber sobrepeso, es una condición autoinmune y sucede muchas veces. Jaime, a mi hijo le han dicho, pero es que él no está gordito, o era gordito antes y ha bajado de peso. No es así. Y es importante conocer eso. ¿Qué riesgos puede tener la salud de un niño o un adolescente que desafortunadamente es diagnosticado con diabetes tipo 2 a tan temprana edad? Bueno, dentro de los destacables que sobre todo en la adolescencia puede haber pacientes que tengan diabetes tipo 2 y que la tengan durante mucho tiempo sin darse cuenta, durante meses enteros, cosa diferente a la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 son semanas de evolución, a veces días, a veces solo semanas, y se va a manifestar más rápidamente o más bruscamente. La diabetes tipo 2 hoy sabemos que pueden pasar varios meses y sin darse cuenta que tienen diabetes, y eso desafortunadamente también nos ha llevado a detectar pacientes al diagnóstico con diabetes tipo 2 en la adolescencia que ya incluso pueden tener algún daño crónico, tipo riñones, ojos y demás, ¿no? Entonces, contrario al paciente con diabetes tipo 1, que cuando están recién diagnosticados no nos preocupamos por ojos y riñones o por cuestiones crónicas, en la diabetes tipo 2 sí lo tenemos que buscar, no es baja la incidencia de complicaciones. Entonces, riesgos va a haber muchos si no entendemos que los niveles altos de glucosa en cualquier tipo de diabetes pues van a afectar crónicamente a muchos órganos, ¿no? Entonces, desafortunadamente, si visualizamos a la diabetes tipo 2 como que, ay, pues esa no es delicada, esa no pasa nada, o esa es la diabetes buena, como podría pensar mucha gente, es más fácil dejarla al olvido, ¿no? Total, no se tiene muchas veces que inyectar el paciente, no le parece algo grave y entonces se descuida más fácilmente, ¿no? Y por eso es que es más común, desafortunadamente, encontramos complicaciones crónicas en el paciente con diabetes tipo 2 en etapas tempranas. Entonces, la diabetes tipo 2 puede ser igual de grave o igual de buena o de buen control y calidad de vida que la diabetes tipo 1. Eso depende cómo lleven el control de sus niveles de glucosa, ¿no? Y doctor, en estos pacientes jóvenes, ya vamos a hablar específicamente de los jóvenes, donde están en una etapa de crecimiento donde hay tanta fluctuación de las hormonas, el joven que ha sido diagnosticado con diabetes tipo 2, presenta algún tipo de resistencia más fuerte por lo que trae la edad, porque ya sabemos que un adolescente, aunque no tenga diabetes, durante la adolescencia y esos cambios hormonales produce más insulina, porque el cuerpo la necesita. ¿Es más complejo el manejo en esos años o puede eso provocar algún tipo de complicaciones más serias durante esa época? Claro, yo creo que las dos cosas son reales. Estrictamente, por supuesto, la adolescencia per se es una etapa que genera resistencia a la insulina, con o sin diabetes. De hecho, hay pacientes con diabetes tipo 1, diagnosticados en la edad más jóvenes, quiero decir, y cuando llegan a la adolescencia requieren muchas mayores dosis de insulina, lo cual es normal por la resistencia a la insulina. Pero en la diabetes tipo 2,
desafortunadamente, también en esta etapa se exacerba la resistencia a la insulina. Por eso es que es, digamos, poco común ver pacientes con diabetes tipo 2 antes de la adolescencia. Sí los vemos cuando son obesidades muy serias, cuando hay muchos antecedentes familiares de diabetes tipo 2. A mí me toca ver a veces niños de 6, 7, 8 años con diabetes tipo 2, pero es mucho más común ya cuando viene la adolescencia y cuando vienen más cambios de hábitos y menos cuidarse y demás. Entonces, por supuesto, aquí lo relevante y lo trascendente es que en esa etapa de adolescencia, pues hay mucha más rebeldía, mucho más cambios conductuales. Entonces, decirle a un adolescente que tiene que cuidar sus hábitos de alimentos, que tiene que hacer ejercicio y no está acostumbrado, hay más lucha, digamos, ahí entre papás, doctores e hijos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues los riesgos existen. Y los riesgos más graves existen en el sentido de que el paciente no sea consciente que tiene un padecimiento que bien controlado le puede ir muy bien, pero mal controlado le puede ir desafortunadamente mal, ¿no? Entonces tenemos que cuidar ese tipo de detalles y darle un seguimiento muy estricto, muy en tiempos del lado médico, ¿no? O sea, no podemos decir, ay, pues total, no usas insulina ahorita, pues ahí regresa en un año. No, tenemos que mantener de hemoglobina glucosilada y este tipo de detalles tan relevantes, ¿no? Sí, es muy importante eso. Y el manejo de la diabetes tipo 2 en un adolescente, o en un adolescente, vamos a decir, porque usted ha dicho que es el número mayor de jóvenes que ve, ¿es igual al de un adulto que viva con diabetes tipo 2? Pues digamos, hay guías más enfocadas hacia la edad pediátrica, ¿no? Que incluyen niños y adolescentes. La realidad es que aquí yo creo que hay muchas cosas en común, o sea, debería haber muchas cosas en común, pero es sencillo a los endocrinólogos pediatras. Por ejemplo, un chico con diabetes tipo 2 en la adolescencia puede debutar con cetoacidosis diabética, como si fuera diabetes tipo 1 en ese aspecto. Entonces, en esas condiciones, inmediatamente debemos iniciar insulina, aunque sepamos o pensamos o documentemos que es diabetes tipo 2. Debemos iniciar insulina si el debut es muy drástico, quiero decir. Que es un paciente que después de algunas semanas o meses se le puede quitar la insulina, sí, sí se puede quitar. Pero, digamos, ahora, díganle a un adulto con diabetes tipo 2 que use insulina desde el principio, es más complejo que lo acepten, creo yo. Entonces, digo, yo no veo prácticamente adultos, pero estrictamente a lo que quiero llegar es que el paciente pediátrico con diabetes tipo 2 puede tener una indicación de usar insulina desde el principio, aparte de utilizar medicamentos tomados, pues, pero la prioridad ahí es normalizar la glucosa y después podemos ir bajando la dosis de insulina si el paciente está haciendo su tarea en el estilo de vida, en tomar el medicamento vía oral, en cuidar su alimentación, en hacer ejercicio. Se puede quitar la insulina, por supuesto, pero el regresar o no a la insulina dependerá del nivel de control. La insulina no es la mala de la película. Eso sabemos que pasa también en adultos. El adulto hoy día debería insulinizarse en forma más temprana, pero el adulto ve la insulina como ya la última. Tengo insulina y soy adulto es porque yo ya valí. Sí. Y eso no es así, ¿no? Realmente debe ser insulina en etapas mucho más tempranas el adulto. Pero el adolescente habitualmente la requiere poco tiempo, la insulina. Después se la quitamos y si cambia su estilo de vida, puede durar muchos años sin insulina, ¿no? Sí, doctor, una pregunta, usted tocó un poco este tema, pero un niño o un adolescente con diabetes tipo 2, ¿usted pudiera decir más o menos cuánto tiempo ese niño estuvo sin ser diagnosticado? O usted más o menos dijo pueden ser meses, pueden ser años, pero ¿hay algún número o alguna cifra específica que usted pueda decir en general, esto es más o menos lo que vemos? Yo creo que son meses, pero estrictamente aquí el planteamiento, como una forma de responder a ese cuestionamiento tuyo, Mila, es en población de riesgo que serían niños o adolescentes con sobrepeso y obesidad, que tienen antecedentes familiares de diabetes tipo 2, deberían de hacerse pruebas de escrutinio, pruebas para detectar el riesgo de diabetes, ¿no? O sea, si tenemos
En una escuela, vamos a decir, de 1.500 alumnos, 100 alumnos que tienen sobrepeso y obesidad, antecedentes de diabetes, pues esos alumnos debería hacerse una prueba de tolerancia a la glucosa, y en ese tipo de población se ha visto una incidencia de diabetes ya sin saberlo, sin tener síntomas, hasta de un 10-15% en población de riesgo, pues. Entonces, en ese aspecto, deberían hacerse pruebas desde antes de. ¿Cuánto tiempo puede tener el paciente diabetes? Bueno, ahí a veces el hacer una hemoglobina glucosilada al diagnóstico nos puede ayudar a orientarnos, ¿no? Si el paciente se diagnostica con diabetes tipo 2 y tiene una hemoglobina glucosilada de 14, pues seguramente lleva mínimo 3 meses con niveles muy altos de glucosa, ¿no? Como mínimo, que sería como alguna herramienta de saberlo, ¿no? Entonces, la realidad es que la fisiopatología, la forma de dar síntomas del paciente con diabetes tipo 2 puede ser, pues hasta que lleva, digamos, varias semanas con glucosas arriba de 200, 250, va a estar con exceso de sed, perdiendo peso, entonces lo van a ver bien, está bajando de peso, pero está bajando de peso por enfermedad, no porque quiera, ¿no? Entonces, ese puede ser otra guía. Hay pacientes con diabetes tipo 2 que bajaron 15 kilos, entonces bajar 15 kilos es mucho en edad pediátrica, pero si era un adolescente obeso y pesaba 90 kilos y bajó a 75, lo pueden ver como algo positivo y eso en realidad no lo es, por supuesto, ¿no? ¿Quiénes son esas poblaciones de riesgo y los padres qué deben preguntarle a los pediatras o cuándo tal vez deben decir, oye, yo como papá noto que algo hay raro? ¿Quiénes son esas familias? Sabemos que, oye, el hecho de ser hispanos, ya todos tenemos el riesgo. Pero ¿qué otros factores de riesgo pueden haber en la familia para uno como padre decir, déjame no olvidar, tal vez pedirle a mi pediatra que le haga alguna prueba de glucosa, alguna hemoglobina glucosilada? Bueno, obviamente la raza, el ser hispano ya lo mencionas y hay que recalcarlo. Cuando hay documentado que un niño, una niña, un adolescente tiene sobrepeso u obesidad, pues ese riesgo aumenta. Si agregamos que el paciente entra a la adolescencia y empieza a ver esta pigmentación de la piel que les mencionaba, esa pigmentación, no me acuerdo si lo dije, Mila, se llama acanthosis nigricans. Si ustedes googlean el concepto acanthosis nigricans, les aparecen esas pigmentaciones en la piel, ¿no? Entonces, si ya documentamos antecedente familiar, chico entrando a la adolescencia o mujer entrando a la adolescencia, acanthosis nigricans, ya son muchos factores de riesgo, ¿no? Además, vida diaria, malos hábitos alimenticios, pues todos son factores de riesgo. Y si le sumamos cada vez más factores de riesgo, el riesgo es más alto. El problema es que cuando nosotros le decimos, desde el punto de vista de un pediatra, por ejemplo, a un niño a los 10 años que empieza con estos factores, que tiene riesgo de diabetes, nos tiran de a locos, ¿eh? En verdad dicen, no, este doctor, nada más, no puede ser que mi hijo vaya a tener diabetes si tiene 10 años, ¿no? Entonces, esos son los factores de riesgo que hay que cuidar, ¿no? Antecedente familiar directo, abuelos, papás, tíos, la familia cercana y todo este tipo de antecedentes, pues, ¿no? Cuando hay esa historia, deberíamos estrictamente de pedir una prueba de tolerancia a la glucosa y ver en dónde estamos parados o una hemoglobina glucosilada que también nos puede ayudar, ¿no? Una cosa que yo creo que es bien importante para uno como papá es tal vez quitarse un poco el antifaz y ver las cosas claras. El no pensar, bueno, sí, tal vez está un poquito pasado de peso, pero eso se le quita. No descuidemos la salud de nuestros niños, sobre todo en casos como esta familia, que ella me dice, todos en mi familia somos sobrepeso. Y por eso ella no lo veía como nada anormal o nada diferente. Recuerden también que mientras los jóvenes y los niños van creciendo, se tienen que enfrentar a muchísimas cosas y el tener obesidad y sobrepeso en muchas ocasiones son víctimas de bullying. Así que tenemos que cuidarlos en el aspecto emocional también y educarlos desde que van creciendo, lo que es la buena alimentación, el cariño por las actividades físicas, y no es que vayan al gimnasio todos los días, sino que cada cierto tiempo, un día sí, un día no, corran bicicleta, hagan algo, y lo más recomendable es hacerlo en familia, porque así nos están viendo nosotros como modelos hacerlos. ¿Qué pueden hacer los padres para prevenir la obesidad en los niños? Y cuándo ese papá debe buscar
ayuda de un profesional, un nutriólogo, un endocrino o alguien cuando ya vea que tiene un niño con problemas de sobrepeso? Claro. Sí, yo creo que ahí tendríamos que insistir y necesito ser muy repetitivo aquí en que podamos ver las gráficas de peso, talla, índice de masa corporal. Si yo veo que mi hijo estaba en índice de masa corporal en la percentil 50 hace 4 años y hace 2 años estaba en la percentil 75 y el año pasado en la 95 y este año ya la rebasó y no hago nada, o sea, no puedo ignorar eso y la forma más sencilla es ver esas gráficas, ¿no? Entonces, siempre pidan a sus pediatras, enséñenme la gráfica, todas estas, ¿no? Peso para edad, talla para edad e índice de masa corporal, que todos los pediatras las deben de manejar en forma rutinaria. Esa sería una forma oportuna. Cuando yo como pediatra empiezo a ver un niño que sale de rangos normales, tengo que empezar a cuestionar cómo son sus hábitos, qué está haciendo ejercicio, por qué sí, por qué no, se pasa 5 horas en el Xbox o en ese tipo de consolas. No, entonces tenemos que cambiar hábitos, ¿no? Entonces tenemos que tratar de influir, y eso estrictamente se llama educación, y no solo educación en diabetes, es educación para la prevención de la diabetes, ¿no? Y cuando hay esos factores de riesgo que mencionábamos hace rato, la pigmentación en la piel, la adolescencia, hay que hacer pruebas para saber si necesitamos medicamento. Muchas veces necesitamos medir al mismo tiempo que la glucosa los niveles de insulina. Este concepto de resistencia a la insulina, cuando lo detectamos a tiempo, lo podemos prevenir y utilizamos medicamentos en fases preventivas, quiero decir, ¿no? Y eso también es muy valioso, el actuar a tiempo, ¿no? ¿Y a qué especialista debe visitar una familia cuando tiene un niño con sobrepeso o ya tiene la sospecha clara de que tiene diabetes tipo 2, de que ya la ha desarrollado? No, pues lo ideal, por supuesto, siempre será el primero, el contacto con el pediatra. Y el pediatra, en etapas preventivas, pues se puede dar apoyo, de una nutrióloga, de un nutricionista, para actuar a tiempo. Ya cuando llegamos al extremo de sospechar mucha resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, pues necesitan apoyarse idealmente del endocrinólogo, o ya sea pediatra, lo ideal cuando hablamos de niños y adolescentes, un endocrinólogo de adultos cuando hay muchas ciudades en México y en muchos países en las que no hay un endocrinólogo pediatra, ¿no? Entonces se pueden apoyar del endocrinólogo de adultos. Pero no ignorar esos datos de alarma, ¿no? Si el paciente tiene todos esos datos, lo ideal es hacer estudios, documentar y manejar antes de desarrollar diabetes. Aquí creo que vale mucho la pena insistir. La diabetes tipo 2 sí se puede prevenir, es así, la podemos evitar. La diabetes tipo 1, sabemos hoy día que no hay una prevención efectiva, pero la diabetes tipo 2, cuando vemos todos esos factores de riesgo y hacemos estudios y el paciente tiene síndrome metabólico, resistencia a la insulina, pero no tiene diabetes, con tratamiento, con cambios de hábitos, evitamos la diabetes. Eso es muy importante, actuar a tiempo. O sea, el paciente con esos factores de riesgo no necesita llegar a diabetes tipo 2. Lo podemos prevenir, lo podemos evitar, ¿no? Y un joven que sea diagnosticado con diabetes tipo 2, vamos a decir eso, a los 15, 16 años, ¿puede tener una vida saludable haciendo esos cambios y esas modificaciones de las que usted habla? ¿O va a ser alguien que va a presentar muchísimos problemas de salud desde muy temprana edad? Pues dependerá básicamente de controlar sus niveles de glucosa, con el método que sea, quiero decir. Quiero con esto insistir, el paciente con diabetes tipo 2 en esa edad puede requerir insulina al principio y lo común es que después de algunos meses, solo con hipoglucemiantes, con pastillas, que lo que más usamos es la metformina, más cambios en el estilo de vida, puede estar muy bien. ¿Qué pasa con esa gran epidemia de diabetes tipo 2 en niños y adolescentes? Que hoy los que diagnosticamos en etapas, el primer gran bloque de esos pacientes, hoy deben estar teniendo 30, 35 años. ¿Qué está pasando con esos pacientes? Muchas veces se pierde el contacto con el endocrinólogo pediatra y el endocrinólogo de adultos pues ya no va a tener el mismo seguimiento o simple y sencillamente no va a tener un endocrinólogo de adultos, va a estar con un médico familiar, con un médico de primer contacto. Entonces, por supuesto que el riesgo va a ser mínimo si mantiene un buen control, tan simple como alcanzar metas de hemoglobina glucosilada, ¿no? Ahora, si el paciente con diabetes tipo 2 le pusimos insulina, después de 6 meses la quitamos y la hemoglobina después de 3 años siempre ha estado en 5.8, 6.1,
puntos que nunca va a tener. La bronca es qué va a pasar con esos adultos cuando lleguen a los 25, 30, 35, 40 años. ¿Quién les va a dar el seguimiento? Ahí tengo un gran cuestionamiento que va desde los sistemas de salud en cualquier país, de quién le va a dar seguimiento a esos pacientes. El médico general, no creo que sea lo ideal, con todo el respeto que se me merezcan mis colegas, ¿no? Pero es tan grande el volumen de pacientes con diabetes tipo 2 que pues, se les ve como, pues es uno más de millones, ¿no? Entonces, creo que ahí lo importante es que cuando son diagnosticados en edad pediátrica se pueda tener una buena transición hacia el médico de adultos o simple y sencillamente nosotros seguirlos viendo, ¿no? Y en el caso de un joven que recibe el diagnóstico, tiene una familia que dice, no te preocupes, vamos a trabajar, vamos a educarnos, ¿hasta qué punto ese joven, aun cuando se convierte en adulto, siga educado y cuidándose? Sabemos que no es que se cura la diabetes, pero pudiera tal vez llevar una alimentación saludable, mantener un peso saludable. ¿Qué tipo de medicamentos necesitaría? O tal vez pudiera estar sin medicamentos. Porque lo que queremos es que la gente entienda que si se recibe ese diagnóstico a temprana edad, hay muchos cambios que se pueden hacer. Y son cambios que no son un castigo, son cambios que te van a beneficiar no solamente en el manejo de tu diabetes, sino en tu salud cardíaca, salud renal. O sea, queremos que la gente y los padres sobre todo entiendan lo importante que es cuidar a nuestros niños desde pequeños y educarlos a lo que es una buena salud en general. Claro. Es complejo en el sentido, con estas diferencias, digamos, entre diabetes tipo 1 y tipo 2. El paciente con diabetes tipo 1, al ser más lábil, es más fácil que sea consciente de la importancia del seguimiento médico y que no deje de ir al médico, aunque obviamente muchos dejan de hacerlo. El paciente con diabetes tipo 2, al no tener cosas tan lábiles, es muy fácil que pierda, ¿no? Que uno lo vio 3, 4 años y de repente dice, bueno, pues ya para qué voy al doctor si yo estoy bien. Lo correcto es que es un paciente que debe hacerse la hemoglobina glucosilada cada 3, 4 meses toda su vida. Y si el paciente mantiene esa meta hemoglobina glucosilada, que debe ser abajo de 6.5 idealmente, solo con hábitos de vida, con pastillas, pues lo hará. Si el paciente lleva 15 años con diabetes tipo 2 y su hemoglobina glucosilada está en 9, pues no podemos pensar que está bien. Aunque no esté usando insulina, pues hay que analizar qué está pasando. Y luego dejan de tomar el medicamento, vuelven a los malos hábitos, toman mucho refresco, yo que sé, dejan de hacer ejercicio. Entonces, lo importante es insistir que el paciente tiene un seguimiento muy puntual, muy estricto, y hacerle estudios y de ir al médico y no pensar que porque no usa insulina, pues no tiene nada grave. Por supuesto que ese sería un concepto muy erróneo. Ese paciente tendría que hacerse la hemoglobina glucosilada con la misma frecuencia que cualquier paciente con diabetes tipo 1. Y ya la forma de demostrar. Sabemos, ahora, vendí otro planteamiento que es de las grandes diferencias. El paciente con diabetes tipo 1 se va a medir la glucemia capilar, en teoría, muchas veces al día, ¿no? Ya por razones económicas podría ser 2, 3. En términos ideales, pues 8, 10. ¿Qué pasa con el paciente de diabetes tipo 2? A la edad que sea, ¿eh? En México pasa mucho que el adulto con diabetes tipo 2, pues le miden la glucosa capilar cada 6 meses en el centro de salud y va en ayuno y si tiene 105, pues dice que está bien y no sabe ni qué es una hemoglobina glucosilada. Entonces tenemos que trabajar muchísimo con esa población, ya ni pensar en adultos porque en México se habla de 10 millones de pacientes adultos con diabetes tipo 2, no sabemos cuántos adolescentes, pero esos pacientes están perdidos, o sea, la gran mayoría se controlan con una glucemia capilar cada 4 meses en el centro de salud y no saben qué es la hemoglobina glucosilada. Y así como pasa en México, pues pasará en muchos de nuestros países latinoamericanos, ¿no? Entonces, si así lo ven con los médicos, así ven al adulto con diabetes tipo 2, ¿qué pasa con el adolescente cuando sale del, digamos, obsesivo cuidado pediátrico? No sabemos. Entonces, tenemos que tener conciencia de qué va a pasar con esos chicos diagnosticados en edad pediátrica cuando van progresando a la edad adulta. Y es un tema elaborado, denso, diría yo. Sí, es por eso que uno como padre debe tratar de proveerle las herramientas necesarias, sea el tipo de diabetes que sea, tipo 1, tipo 2, y que ellos entiendan lo que es
qué es la condición con la que viven, cómo tienen que cuidarse y cuáles son esas visitas de prevención que tienen que hacer y que no pueden olvidar su manejo de diabetes. Desafortunadamente, la persona que vive con diabetes tipo 2 no va a tener un dolor constante de algo, porque la gente dice, no, yo tengo diabetes tipo 2, pero me siento muy bien. Claro, si le haces una prueba de hemoglobina glicosilada, probablemente están en 10, pero están bien, son funcionales, y mientras a ellos no les duela nada, no tienen por qué ir al médico, y eso mismo le queremos decir a los jóvenes, sobre todo cuando llegan a esa etapa donde ellos piensan que son superhumanos, que todo lo pueden hacer, y que no, eso no me pasa, y yo sé, yo me conozco. Vamos a pedirles que por favor que tengan un poquito de conciencia y que se cuiden, porque el cuerpo es una máquina que es perfecta y si no la cuidamos adecuadamente nos va a pasar factura. Sí. Así que, doctor, la última pregunta que le tengo y es esta, dice, una joven, esta persona dice, fui diagnosticada con diabetes tipo 2 a los 18 años. Estoy planeando quedar embarazada. ¿Puedo hacerlo? ¿Es recomendable quedar embarazada con diabetes tipo 2? Por supuesto que puede hacerlo. ¿Cuál es el riesgo si no está bien controlada? Pues muchos riesgos para ese bebé, pero es lo mismo. Si esta chica, muy joven, por cierto, bueno, diagnosticada a los 18, no sé qué edad tenga ahora, ¿verdad? Pero si se quiere embarazar, pues la clave es que esté bien controlada, ¿sí? Entonces, pues tiene que saber cuál es su hemoglobina glicosilada. Y durante el embarazo va a tener muchos cambios en su metabolismo y debe mantener una hemoglobina glicosilada abajo de 6.5 para que esto no tenga repercusiones a su bebé. Muchas mujeres con diabetes tipo 2 si no están controladas, tienen bebés muy grandes, ¿no? Bebés que pesan 405 kilos, que eso podría ser 10, 11 libras al nacimiento, que es mucho, obviamente. Y en ese sentido, pues, si se cuida bien, se hace sus controles de hemoglobina glucosilada, lleva el control de medicamento adecuado y un buen seguimiento médico, le va a ir muy bien en su embarazo. Si se cuida mal y no buscan el seguimiento adecuado, pues puede tener problemas, ¿no? No solo la mujer en el embarazo, sino el bebé o la bebé, ¿no? Entonces, depende básicamente del nivel de control metabólico. O sea, amiga, cuídate, visita a tu endocrinólogo, planifícalo con tu ginecólogo. Y sí es posible, tengo muy buenas amigas que viven con diabetes tipo 1, que han tenido sus niños, pero sí, es un proceso previo de mantener un cuidado y un manejo de la diabetes más estricto. Y dicen que es un poco complejo, pero todas dicen, lo haría otra vez sin problema, porque la verdad que el ser mamá es espectacular. Claro. Doctor, muchísimas gracias. Unos últimos consejos, unas últimas palabras a los miembros de la comunidad y a las personas que nos han estado viendo acerca de este tema, que hay tanto que decir, pero algunos consejos tal vez que usted le pudiera dar a las familias que tienen un niño que tal vez ya comienzan a notar un poco de sobrepeso, o familias que ya definitivamente tienen un niño con un diagnóstico de sobrepeso. ¿Qué consejo le pudiera dar para terminar? Bueno, temas muy importantes. Por supuesto, lo básico sería siempre optimizar la calidad de vida, hacer ejercicio. El ejercicio debe de ser parte de la vida cotidiana de cualquier ser humano, con padecimientos o sin padecimientos. El ejercicio es importantísimo como parte de un estilo de vida saludable. La alimentación debemos de cuidarla, debemos de fomentar el evitar la comida chatarra, el evitar los alimentos procesados. Yo no digo... ¿Qué pasa en México en las fiestas infantiles? ¿Les dan nuggets o hot dogs? ¿No? Ese es el menú principal para un niño. Y no mucho en las fiestas infantiles. Pero, pues hay que fomentar que los niños coman más verduras, más frutas, y hay que empezar en casa. Si yo, como adulto, digo que las verduras son feas, pues ¿cómo le voy a pedir a mi hijo que las coma? ¿No? Entonces, ¿cómo le voy a pedir a mi hijo que haga ejercicio si yo no hago ejercicio? Entonces, tú lo decías, Mila, es un tema de hacerlo en familia, divertido, decir, bueno, hoy es domingo, vamos a preparar unos pepinos, unas jícamas para que comamos todos. Pues sí, perfecto. Si lo hacemos como parte del estilo de vida, es favorable. Cuando ya tenemos factores de riesgo muy altos, el seguimiento pediátrico en primera instancia y en su momento el especializado con el endocrinólogo es relevante. No les dé miedo pensar que hay que hacer estudios y qué pasará, pues es mejor enfrentarlo y prevenir
a después arrepentirnos y decir, bueno, ya tiene diabetes. Entonces, insistir mucho que la diabetes tipo 2 sí se puede prevenir. Esos factores de riesgo se puede evitar la diabetes tipo 2 y eso es muy relevante. Cuando ya tenemos el diagnóstico, pues también hay que enfrentarlo. No puedo yo decir, ¿no? Me pasa muchas veces, llega el paciente con 350 de glucosa y los papás preguntan si no puede tener otra cosa que no sea diabetes, ¿no? Cuando con esa cifra, pues sabemos que el diagnóstico es muy claro, asociado a un cuadro clínico y demás. Y cuando ya establecemos el diagnóstico, pues enfrentarse, educarse en diabetes, por supuesto, y siempre, siempre llevar un buen control, hacerse hemoglobina glucosilada. Si no sabe el doctor qué es una hemoglobina glucosilada, pues hay que buscar otro doctor, hay que buscar otra cosa. La hemoglobina glucosilada, por ahí decimos nosotros, es la que no dice mentiras, ¿no? Entonces hay que pedirla, hacerla, pues, ¿no? Cuando menos 3 veces al año. En el peor de los casos 2, pero no menos que eso, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas que seguir aprendiendo en esto. La diabetes tipo 2 existe y está aumentando en ritmo muy acelerado, pero hay que enfrentarlo, ¿no? Bueno, doctor Antillón, queremos agradecerle que haya sacado este ratito de su tiempo y nos haya ofrecido toda esta información tan valiosa. Y yo espero que esta información, los que lo vieron en vivo y los que no lo pudieron ver en vivo, lo compartan, porque todos en la familia tenemos a alguien que necesita escuchar esto. Y es importante que uno como papá, el mejor regalo que uno le puede dejar a sus hijos es una buena educación, y entre esa educación es educación en salud, para que ellos cuando sean adultos puedan cuidarse y tomar las riendas de su vida. Familia que vive con diabetes tipo 2, ya que experimentas lo que es vivir con esa condición, ponte como meta romper esa cadena con tus hijos, y que ellos no tengan que vivir lo mismo que ya tú has vivido. Así que vamos a cuidarnos todos, empezando por papá, mamá, abuela, tía, primo, todos vamos a cuidarnos. Y tendremos familias mucho más saludables en general. Nuevamente, doctor, muchísimas gracias a todas las personas y los miembros de Estudiabetes que nos han estado viendo. Nos vemos la próxima semana con otra entrevista y vamos a estar hablando acerca de la prevención de la diabetes tipo 2 específicamente, porque como muy bien dice el doctor, podemos prevenirla y si no, retrasarla, pero no queremos ver más jóvenes ni adultos jóvenes con estos diagnósticos a tan temprana edad. A todos les deseamos una gran semana. Recuerden que el video va a estar un rato más, unos cuantos días más para que lo puedan ver. Y si tienen alguna pregunta, por favor nos dejan saber, nos las hacen llegar y con gusto se la enviamos al doctor y él nos puede seguir ayudando. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Saludos por allá a todos en la Ciudad de México y esperamos verlos pronto nuevamente aquí en Estudiabetes. Que tengan todos muy buenas tardes. Chao. Gracias. Bye. ¿Quién tiene obesidad? Y es muy importante un dato que acabas de decir. El peso ideal para cada persona varía de acuerdo al tipo de cuerpo que tenga y la estatura. Porque, por ejemplo, uno de los errores es que tal vez todas las mujeres quieren pesar 120 libras, no sé en kilos cómo son, pero tienes que verificar 120 libras en una mujer de 5 pies, 9 pulgadas, o sea, casi 6 pies, una mujer muy alta se va a ver muy delgada. Así que es muy importante que esto vaya siempre a la par y que hablen con los pediatras en este caso, que es que estamos hablando de los niños, cuál es el peso ideal que debe tener mi hijo. Hay algo aquí y son varios comentarios que nos han llegado cuando comenzamos a hacer la promoción de la entrevista y es el tema cultural. El tema de que varias personas me dijeron, a mí de pequeña, hasta que yo no me terminaba el último pedazo de comida en mi plato, yo no me podía parar de la mesa. Y es cuando ya el índice de masa corporal está por arriba de percentil 95. Antes hablábamos de obesidad de primer, segundo y tercer grado. Hoy solo hablamos de obesidad o de obesidad mórbida cuando ya el tema es muy extremo. Entonces, digamos, el concepto es la relación que hay entre peso y estatura, independientemente de ser un niño o un adulto, debe guardar ciertas proporciones. Entonces, lo importante es que cuando los niños van a una consulta pediátrica vean sus gráficas, peso para edad, talla para edad, el índice de masa corporal, que nos puede definir y no nada más decir, ay, es que está muy rollizo, muy llenito, ¿no? Tenemos que verlo en números, ¿no? Entonces, ese es un indicador muy simple. Para sacar el índice de masa corporal es dividir el peso entre la estatura en metros al cuadrado.
Eso lo hacemos nosotros, el peso en kilos, que es como la unidad que usamos en México, entre el estatura de metros cuadrados y masa corporal, ¿no? Entonces hay que graficarlo para definir quién tiene un peso normal, quién tiene sobrepeso. En realidad, para hablar de esa diferencia entre sobrepeso y obesidad, abriendo el paréntesis, por supuesto, lo que mencionabas, México es el país con el índice más alto de obesidad infantil y el segundo más alto de obesidad en adultos, son Estados Unidos. Pero, a ver, el sobrepeso es cuando, estrictamente para hablar de eso, tenemos nosotros como médicos que sacar un numerito que se llama el índice de masa corporal. El índice de masa corporal, en palabras simples, es la proporción que hay entre peso y estatura. Nosotros debemos de graficar el índice de masa corporal de un niño, una niña, en tablas, en percentilas, y entonces, digamos, el índice de masa corporal en la percentil 50 es alguien de complexión media. Un niño, una niña flaca está en la percentil. Para hablar de sobrepeso es que el índice de masa corporal, de acuerdo a la edad, está entre percentil 85 y 95. Es decir, hay kilos de más, pero no tantos, digamos, ¿no? Y para hablar de obesidad. Muy buenas tardes a todos los miembros de Estudiabetes y bienvenidos a este su video chat semanal. Hace unas semanas habíamos estado un poco perdidos, teníamos unos videochats que habían sido a través de un video ya previamente grabado, pero estamos nuevamente aquí en vivo y esta mañana o esta tarde para mí estamos con el doctor Carlos Antillón. Al doctor Antillón lo hemos visto ya en otras ocasiones hablándonos acerca de la tecnología y el manejo de la diabetes tipo 1. Como ustedes saben, él es endocrinólogo pediátrico. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que a mí me preocupa mucho porque recibo muchas preguntas y cada vez lo lees más en la prensa. Desafortunadamente, la obesidad infantil está aumentando a un paso agigantado. Esto está trayendo unas consecuencias a la salud de los niños y estamos viendo niños con diabetes tipo 2 y jóvenes adolescentes con diabetes tipo 2. Esto es muy preocupante porque esto antes no lo veíamos. ¿Qué quiere decir? Que algo estamos haciendo mal, algo está pasando en nuestra sociedad, que estamos tergiversando el proceso de alimentación, las actividades físicas, y como papás y como padres responsables, abuelos, tías, porque aquí tenemos abuelos y tías también, queremos educarlos a que vayamos haciendo mejores decisiones y vayamos educando de manera correcta. Recuerden que siempre hemos dicho, nosotros los padres somos los ejemplos de nuestros niños, así que vamos a aprender un poco, vamos a comenzar a hacer los cambios. Carlos, doctor Antillón, bienvenida. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí, por siempre estar dispuesto a ayudarnos a llevar información. Muchas gracias, Mila, por la invitación. Con todo el gusto de siempre de entrar en comunicación con ustedes y pues listos para platicar. Carlos, vamos a comenzar. México tiene, tú estás en México, México tiene una de las tasas de obesidad infantil más altas, eso lo leí recientemente. Vamos a comenzar explicando cuál es la diferencia entre lo que es sobrepeso y obesidad. Y esto es aplicable para adultos y para niños. Claro. Sí,